Hola, mi atento saludo, Marco Tulio Sánchez. Hoy quiero mencionar este tema, la neuroplasticidad como un nuevo paradigma en cuanto a la educación. Lógicamente tendré en cuenta un texto de hace unos 8 o 10 años del maestro Jesús Guillén, pero que aún sigue supremamente actualizado y es un tema del día. La ciencia está en continua evolución. Hasta hace pocos años se creía que nuestro cerebro era estático e inmutable, que nacíamos con un número determinado de neuronas que iban perdiéndose con el paso del tiempo y que nuestros genes heredados condicionaban nuestra inteligencia. En la actualidad, debido al progreso de tantos experimentos realizados por la moderna neurociencia, sabemos que existe la neuroplasticidad, una propiedad del sistema nervioso que le permite adaptarse continuamente a las experiencias vitales. Nuestro cerebro es extraordinariamente plástico, pudiéndose adaptar a muchas actividades y cambiando su estructura de forma significativa a lo largo de la vida. La experiencia modifica nuestro cerebro continuamente, fortaleciendo o debilitando las sinapsis que conectan las neuronas. Como lo hemos visto en otros videos, este proceso se conoce como aprendizaje. Independientemente del declive natural que conlleva la vejez, el aprendizaje se puede producir a cualquier edad. Somos capaces de generar nuevas neuronas y nuestra inteligencia no es fija ni inmutable. Desde la perspectiva educativa, el concepto de plasticidad cerebral constituye una puerta abierta a la esperanza porque implica que todos los alumnos tienden a mejorar con el tiempo. Aunque existan condicionamientos genéticos, sabemos que el talento se construye con esfuerzo y una práctica continua. Me viene a la mente en este momento las inteligencias de Howard Gardner. La multiplicidad de inteligencias. Yo empecé leyendo las 7, luego vinieron las 9 inteligencias, luego las 12. Ya llevamos más de 15 inteligencias que tú puedes desarrollar. Sabemos que lógicamente la única manera de desarrollar nuestras inteligencias es basándonos en la práctica, en el estudio y lógicamente en los gustos que tengamos hacia dichas tendencias. ¿Cómo es la plasticidad y la capacidad de aprendizaje del cerebro humano? En la Universidad de Harvard en Boston se lleva a cabo un estudio de larga duración con niños que tocan un instrumento musical y que practican a diario. ¿Cómo cambia el cerebro con la música? ¿Desarrolla la música quizás también la inteligencia? En cualquier caso hay algo evidente, deja huellas claras en el cerebro. Al tocar el violonchelo, la mano izquierda es especialmente activa. Así lo muestra esta resonancia, donde la mano izquierda se representa en la parte derecha de la imagen. Los surcos acentuados muestran la formación de potentes conexiones nerviosas. ¿Son ambas melodías iguales o diferentes? Una prueba muy sencilla para un niño que toca un instrumento. Más tarde este niño realizará de nuevo este ejercicio, pero esta vez en un tomógrafo de resonancia magnética. Los investigadores quieren ver qué áreas del cerebro se activan al oír la música. El de arriba es el cerebro de un niño que toca un instrumento, el de abajo el de un niño que no lo hace. La diferencia es notable. Arriba la zona activada es mayor que abajo. Al tocar también se entrena la capacidad de examinar la partitura. Si se leyera nota por nota no saldría melodía alguna. El niño aprende a captar el conjunto, como por ejemplo las octavas. Gracias a esta capacidad, los niños que aprenden música obtienen mejores resultados en esta prueba. Deben encontrar lo más rápidamente posible el modelo que falta arriba. Estudios sucesivos de los científicos de Boston demuestran que la música también desarrolla el lenguaje. Los niños pueden expresarse mejor y tienen un vocabulario más extenso. El motivo: nuestro cerebro es una red donde el desarrollo de ciertas áreas que se entrenan regularmente repercute en la mejora de otras zonas.
La música desarrolla la inteligencia, pero solo si se practica regularmente. Si empezamos de pequeños, los cambios en nuestro cerebro se mantienen toda la vida. Pero, ¿qué sucede si aprendemos a tocar un instrumento ya de adultos? ¿Lo que no se aprende de niño no se aprende de mayor? Los científicos aseguran que el panorama no es tan desalentador. Nuestro cerebro no pierde su singular potencial, su capacidad de cambio. El experimento consiste en impartir clases de piano a personas entre los 40 y los 70 años. Es importante que practiquen a ser posible diariamente. En la Universidad de Zúrich miden periódicamente sus corrientes cerebrales y las comparan entre sí. Al practicar a diario, las áreas motoras y auditivas sobre todo realizan un esfuerzo mayor que antes. La corriente cerebral debería mostrar si estas áreas reaccionan. El resultado sorprendente con el que no contaban los científicos fue que tras 2 meses el electroencefalograma ya mostraba un cambio en las corrientes cerebrales. El cerebro de los adultos parece reaccionar también con rapidez ante lo nuevo. Lógicamente, nuestra responsabilidad como docentes radica en guiar y acompañar a los alumnos en este proceso de aprendizaje y de crecimiento continuo, no solo para la escuela, sino también y sobre todo para la vida. Esto es lo más importante. El cerebro, un órgano plástico. Las primeras evidencias sobre la neuroplasticidad provenían de estudios realizados con animales, personas ciegas o sordas de nacimiento y con otras que habían padecido lesiones cerebrales. Aunque estas investigaciones resultaron fundamentales en el proceso de comprensión de la plasticidad del sistema nervioso, se objetaba a menudo que estos experimentos correspondían a cerebros de animales o de personas con características excepcionales que podían diferir del comportamiento habitual. Son muy conocidos el experimento de Eleanor McGirr con los taxistas de Londres, donde aumentaba su hipocampo al tener que memorizar un complejo callejero, o el de Thomas Elbert con los violinistas, que se refería al incremento de la región de la corteza cerebral que controla los dedos de la mano izquierda. En este clip quiero centrarme en 2 estudios del científico español Álvaro Pascual Leone, que me parece muy original y muy significativo hasta el momento. En el primer estudio se enseñó a la mitad de un grupo de voluntarios a tocar una pieza de piano con 5 dedos. Se observó que el entrenamiento continuo conllevó un aumento en la región correspondiente a la corteza motora que era responsable de mover esos dedos. Aunque ese resultado constituía una muestra clara de neuroplasticidad, no era novedoso porque otros experimentos habían llegado a conclusiones muy similares. Lo verdaderamente interesante resultó al analizar las imágenes cerebrales de la otra mitad de voluntarios a los que se puso a imaginar que tocaban la pieza. Se observó que la simulación mental de los movimientos activaba las regiones de la corteza motora que se requerían para la ejecución de los movimientos reales. Sorprendentemente, la práctica mental era suficiente para promover la neuroplasticidad. El segundo estudio que hizo Pascual Leone, que le consideró muy relevante, es el llamado experimento de la venda. Durante 5 días a un grupo de voluntarios sanos se les vendó los ojos. Durante ese periodo de tiempo se les mantuvo ocupados leyendo braille. Hay que desplazar los dedos sobre puntos impresos y realizando tareas auditivas que consistían en diferenciar pares de tonos que escuchaban con unos auriculares. El análisis de los escaneos cerebrales mediante la técnica de la resonancia magnética funcional reveló que la corteza visual de los participantes tras 5 días modificó su función y pasó a procesar las señales auditivas y táctiles, aumentando así su actividad. Podemos ver la comparación de la activación del surco calcáreo, que se encuentra en el lóbulo occipital,
a la izquierda de la imagen tras 5 días de privación visual y a la derecha una vez retirada la venda. Desde el punto de vista educativo resulta trascendental la denominación de que el mero pensamiento provoca la neuroplasticidad. La plasticidad cerebral permite, a través de un entrenamiento mental adecuado, que nuestro perfil emocional pueda cambiar y afectar de forma positiva a nuestra vida. Los docentes tenemos que generar creencias adecuadas en nuestros alumnos que les permitan afrontar las dificultades como retos también, lo que nosotros llamamos situaciones problemáticas. Ahora quiero referirme a la neuroplasticidad y a la atención. La atención constituye uno de los factores críticos en el proceso de aprendizaje. Resulta un mecanismo imprescindible porque la capacidad de nuestro cerebro para procesar la información, sobre todo la información sensorial entrante, es limitada. El equipo de investigación de Michael Merzenich realizó 2 experimentos muy importantes que demostraron la plasticidad del córtex cerebral de los monos. Uno, el llamado experimento del disco giratorio, y otro, el de las vibraciones. En ambos se observó que el aprendizaje de una tarea concreta en la que los monos utilizaban los 3 dedos interiores de la mano conllevaba un aumento de la región somatosensorial cerebral asociada a estos dedos. Aquí encontramos la representación en la que se muestra el aumento de la región cortical que corresponde al dedo central después del periodo del aprendizaje de la tarea. Vamos con el segundo experimento. Aquí se entrenó a un grupo de monos 2 horas al día, los 7 días de la semana, para que pudieran distinguir con 3 de sus dedos la frecuencia de oscilación de unas láminas vibratorias. Los monos al cabo de un tiempo ya eran capaces de detectar diferencias entre frecuencias. Los investigadores observaron que como consecuencia del aprendizaje de esa tarea, aumentaron. Aunque este experimento es relevante como indicador de la neuroplasticidad, desde la perspectiva educativa nos interesa una variante realizada. Se repitió el experimento anterior con la novedad de que sí, inicialmente se le dio zumo a los monos cada vez que acertaban para facilitar el aprendizaje de la tarea. En el nuevo experimento se les permitió beber todo el zumo que deseaban. El resultado fue que en esta nueva situación los monos no eran capaces de aprender la tarea y sus representaciones somatosensoriales no cambiaron. Al no existir la atención selectiva en la tarea desarrollada, no se daba la activación neuronal de las correspondientes regiones cerebrales que sí se activaban en el experimento inicial. Este experimento, aparte de relacionar los procesos atencionales con la neuroplasticidad, enlaza con los objetivos educativos. La atención sobre lo que se debe aprender requiere mucho esfuerzo, motivación para ser receptivo y contar con las emociones adecuadas. En ese orden, la dedicación constante requiere autocontrol, lo novedoso y lo relevante, facilitando nuestra motivación y en un estado relajado nuestra atención. También la memoria se encuentra en una situación más beneficiosa para que se facilite el aprendizaje. También quiero mencionar la neuroplasticidad como mecanismo de compensación, la dislexia. La propiedad de la neuroplasticidad tiene una relación directa con la mejora en determinados trastornos del aprendizaje, siendo uno de los más conocidos la dislexia. Sabemos que diversas áreas cerebrales intervienen en la formación del lenguaje, por lo que su desarrollo requiere muchos años. La lectura, por ejemplo, necesita una óptima conexión entre estas regiones cerebrales y el niño. Para que pueda leer con corrección, necesita una comprensión del lenguaje adecuada. En la dislexia, el principal impedimento para leer está relacionado con el habla y la memoria verbal. Para leer necesitamos captar la correspondencia existente entre los sonidos del lenguaje, que le llamamos los fonemas, ¿cierto? Y los símbolos visuales que utilizamos para representarlos, los grafemas. Y es por ello que los niños disléxicos sufren trastornos estructurales en el procesamiento de sonidos y en algunas tareas visuales. Diversos estudios
han demostrado la importancia de un entrenamiento intensivo para niños disléxicos. Utilizando programas informáticos, se alargan artificialmente sonidos de consonantes para poder diferenciarlas. En pocas semanas los niños han procesado mejor los sonidos de palabras, mostrando una clara integración auditivo-visual. Y es que, tras el entrenamiento en las imágenes de resonancia magnética funcional, se observan incrementos en la activación de las regiones cerebrales que eran previamente hipofuncionales, como la corteza temporoparietal, que interviene en el procesamiento fonológico. En las imágenes superiores se compara la activación de regiones que intervienen en el procesamiento fonológico en niños normales y en niños disléxicos. En las inferiores se muestra la mayor activación de estas regiones en los niños disléxicos después del periodo de entrenamiento. La neuroplasticidad permite fortalecer las regiones cerebrales implicadas en el procesamiento del habla y así se pueden mejorar dificultades asociadas al tema de la dislexia. Además, se ha comprobado que este tipo de entrenamientos mejoran la comprensión del lenguaje, la memoria y la lectura. Estos resultados nos muestran la importancia del tiempo dedicado a la comprensión del lenguaje oral y su relación directa con el aprendizaje de la lectura. Evidentemente, se trata de ejercicios repetitivos que han de ser a la vez motivadores, porque de lo contrario no se pueden escuchar atentamente los inputs sonoros. Además, es importante que se utilice una gran variedad de estímulos verbales que permitan una mayor actividad del hemisferio izquierdo, que funciona peor en los niños disléxicos. Aunque este tipo de aprendizajes compensatorios no puedan erradicar completamente los trastornos, no todos los neurocientíficos están de acuerdo. Sí que garantizan grandes mejoras si existe el deseo de aprender junto a la dirección adecuada del proceso de aprendizaje. Ahora veamos qué relación hay entre la dopamina y la plasticidad. Recordemos que la dopamina es un neurotransmisor con importantes implicaciones educativas, porque interviene en procesos de gratificación y motivación que son fundamentales en el aprendizaje. Se ha demostrado que el pensamiento positivo está asociado al córtex prefrontal del hemisferio izquierdo y que en esta situación se libera dopamina que activa los círculos de recompensa. En niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad se ha observado una reducción en el tamaño del núcleo accumbens, una región del sistema límbico relacionada con los circuitos dopaminérgicos, mostrando la influencia de los estados de ánimo en la atención. En un estudio realizado con ratas, se demostró que la estimulación directa del área tegmental ventral, constituida por vías de dopamina, cambió las representaciones corticales de los sonidos escuchados. Si las ratas solo escuchaban los sonidos sin ninguna estimulación eléctrica, no se producía ninguna variación. Tanto en el cerebro de las ratas como en el nuestro, existe una región cortical en la que hay neuronas que pueden representar distintas frecuencias que no conllevan preferencias de representación. La importancia de este experimento radica en el hecho de que la neuroplasticidad se daba en el córtex auditivo al estimular el circuito de gratificación de la dopamina. Es decir, el aprendizaje de la tarea sonora estaba ligado a la activación de un circuito en el que interviene un neurotransmisor que sabemos cómo va a llegar a afectar el aprendizaje. En la práctica educativa, los docentes hemos de saber activar este sistema de gratificación de la dopamina con gestos, miradas o conductas agradables. Nuestro lenguaje no verbal desempeña un gran papel en la transmisión de componentes emocionales. Además, como ya lo comenté anteriormente, lo novedoso motiva y facilita el aprendizaje. Concluyamos. La neurociencia ha demostrado la influencia de los factores ambientales, incluida la educación, sobre la estructura y función del cerebro. La neuroplasticidad constituye un nuevo paradigma educativo porque revela que el entrenamiento mental puede modificar el cerebro, que no es fijo ni inmutable, sino maleable. Somos la única especie que utiliza la plasticidad para perfeccionar y evolucionar.
Nuestro cerebro nos hace ser diferentes a todas las demás especies, ser singulares. Además, cada individuo de nuestra especie es único e imprevisible y participa de su propia evolución debido a la influencia de las experiencias vividas. Nuestro perfil emocional, que se forma mediante una serie de circuitos neuronales durante los primeros años de vida, puede modificarse como consecuencia de experiencias casuales o a través del esfuerzo consciente. Y nuestros propios pensamientos son capaces de generar la neuroplasticidad y condicionar nuestro comportamiento y nuestros aprendizajes. En el contexto educativo, la plasticidad del cerebro implica que todos podemos mejorar. Vamos en escala, estamos avanzando cada vez más. Hay ciertos grupos de población que no avanzan, se estancan o le meten a su cerebro ciertos narcóticos que los hace sentir felices, entre comillas. Entonces el proceso va a ser más lento. Los maestros tenemos un compromiso muy serio. ¿Cuál es ese compromiso? Pues la responsabilidad de conocer cómo funciona ese sistema biológico, un sistema biológico complejo llamado cerebro, del que surge todo lo relacionado con la conducta y el pensamiento humano. Estudios recientes han demostrado que la meditación modifica patrones de actividad cerebral y puede fortalecer la empatía, el optimismo o la sensación de bienestar. Y estos son aspectos muy positivos para nuestra evolución. Linda Lantieri ha desarrollado proyectos en escuelas americanas con resultados satisfactorios en los que se utiliza la relajación corporal y la concentración para mejorar la atención de los niños. Todo ello fomentando la empatía y el trabajo cooperativo entre alumnos en entornos académicos alejados del estrés habitual. Y los resultados demuestran que este tipo de aprendizaje social y emocional resulta muy beneficioso. Los estudios mejoran la atención, son menos agresivos y manifiestan más emociones positivas. Un aprendizaje no solo académico, sino también para la vida. La pedagogía efectiva ha de aprovechar la plasticidad cerebral. Ese cambio es posible y necesitamos hacer que nuestra sociedad evolucione en términos académicos. La neuroplasticidad constituye un concepto amplio que se puede concretar según los diferentes niveles del sistema nervioso, neuronas, sinapsis o mapas corticales. Antes se creía que la neuroplasticidad se restringía solo al periodo del desarrollo del sistema nervioso. El aprendizaje a nivel neuronal se conoce como aprendizaje Hebbiano. Consiste en que las neuronas pueden instalar nuevos cableados en función de la experiencia. Se explica a partir de un mecanismo conocido como potenciación a largo plazo que conlleva un incremento duradero en la eficacia, en la eficiencia sináptica como resultado de la actividad neuronal entrante. La conexión entre dos neuronas aumenta siempre de intensidad cuando la actividad es simultánea. Se cree que el fortalecimiento de la sinapsis conlleva el aprendizaje y la memoria. Espero les haya gustado esta información, que sigamos desarrollándola en nuestros ámbitos familiares, educativos, etc. Muchas gracias por escuchar este ratico. Hasta pronto.